que hoy estemos en una realidad muy distinta. A esa realidad muy distinta, del 10 de diciembre el presidente fue muy claro. Se tenía que basar en la confianza, lo cual nos genera una enorme oportunidad y un enorme desafío. Porque había un gran consenso en muchos sectores que teníamos que mejorar y cambiar la dinámica política de este país. Otro aspecto a considerar es el reordenamiento de la economía, cuestión que no solo es responsabilidad del gobierno, sino también de los empresarios y de los trabajadores. Regularización de deudas externas e internas y la eliminación de las retenciones son algunos ejemplos del camino a seguir. Hoy incluso algunas empresas argentinas no solamente tienen acceso a préstamos y a mercados de bonos, sino también a los mercados de equity como el New York Stock Exchange y el Nasdaq. Y el resultado concreto de eso es cambiar la perspectiva, las oportunidades y sí, la competitividad de la empresa argentina. Entonces el gran desafío nuestro es cómo hacemos para generar empleo y cómo hacemos para generar empleo de calidad. Pero creemos que la solución al tema del empleo está de mano de las pymes. Por lo tanto, necesitamos proyectos, necesitamos inversión y proyectos sustentables y financiamiento al empresario pyme. ¿Y qué tiene que hacer Argentina para subir el rating? No es fácil, como decía Gerardo antes, si bien uno tiene una buena intención, que esa intención se termine plasmando en un hecho. Entonces, desde nuestro punto, a una calificación de este nivel baja, los aspectos cuantitativos son importantes, pero digamos no son exactamente lo que va a hacer que esto cambie a este nivel. Lo que queremos ver es que ese plan se accione y se empiece a ejecutar y ver las consecuencias que eso tiene. Y yo creo que la palabra transformación es una palabra muy importante porque eso toma tiempo, ¿no? Y paciencia. El factor más importante en todo esto es tiempo. Y el tiempo, lo que hay que evitar es poner targets que después no se cumplan. Eso es lo que más hay que evitar, porque para acá son headlines en los diarios, para los inversores falta de credibilidad. Es mucha inversión que durante mucho tiempo no se hizo y que para nosotros es clave no solo para que haya desarrollo económico y para que tengamos mayor inversión, sino también para que tengamos más inclusión social. Hoy, este año, nosotros estamos más que cuadriplicando el monto de inversión. Estamos pasando de unos 300 millones de dólares el año pasado a unos 1.500 millones de dólares este año. Porque creemos que ese es el camino. Este nuevo escenario hay que aprovecharlo, no solo para medidas coyunturales, sino también para la salida que requiere nuestro país en muchos temas que no lo vamos a solucionar de un día para otro. Primer problema, sobrecosto de localización. Segundo, enorme déficit en materia energética. Si a eso le sumamos la deficiente estructura en términos de comunicaciones que tenemos en la Argentina, esas tres patas, sumada a la incapacidad absoluta que hay desde el sector de la pequeña y la mediana empresa para acceder a financiamiento en la Argentina, claramente advertimos que, aparte de la política monetaria, hay otras cuatro patas en las cuales nosotros tenemos que trabajar para garantizar sustentabilidad en nuestro aparato productivo argentino. ¿Por qué identifico esos problemas? Porque creo que en esos problemas están las cuatro grandes oportunidades de inversión que tenemos en la Argentina. Integralidad de cualquier plan que pretenda ser exitoso para modernizar el Estado. No estamos hablando solamente de incorporar tecnología, estamos hablando de la jerarquización del empleo público, de la necesidad de contar con estructuras adecuadas, con dimensionamiento adecuado, de la necesidad de incorporar sistemas de gestión y, por supuesto, de la necesidad de incorporar tecnología. Pero solo vamos a ser exitosos
si lo trabajamos de manera integral. Es absolutamente necesario que nosotros nos sentemos de manera seria a trabajar con los propios actores para ver hasta dónde aprendimos la lección, qué estamos dispuestos a dar y cuál va a ser la producción que vamos a arrimar desde esos espacios de interés concreto como proyectos para que el Parlamento pueda luego abordarlos con la visión del pueblo o de las representaciones de los estados provinciales. Durante mucho tiempo hubo miedo en la Argentina a opinar. Creemos que es muy importante que no haya más miedo a protagonizar, que no es lo mismo que opinar. Protagonizar es sentirse que ustedes son los responsables también de nuestro futuro. Y como siempre decimos, la Argentina tiene un gran futuro, pero no va a ser por nosotros. Nosotros no vamos a cambiar la Argentina, la van a cambiar los argentinos.